Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en la ciudad de Houston el año de 1984. Juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Bill Patterson. Es una defensa irregular. Empecemos. Bobby empieza con E4 y Patterson responde con caballo C6. D4 y las negras juegan E5 invitando al cambio de peones. Bobby cambia peón por peón, caballo por peón, F4 atacando al caballo y el caballo se ubica en G6. Las blancas juegan caballo F3 y las negras juegan alfil C5, lo cual consideramos que es una jugada regular y que la jugada fuerte, la contestación adecuada hubiese sido dama de D5. Esta es la contestación que ha debido hacer el negro. Las blancas hubiesen jugado peón por peón, alfil FB4, jaque, caballo C3 defendiendo el ataque del alfil, dama E7 jaque, obligaba a la dama en E2, dama por dama, alfil por dama, caballo C5, amenazando ganar el peón de D5, alfil C4, protegiendo al peón. Las negras hubiesen enrocado, las blancas también enrocaban, y vemos que la posición de blancas y negras está en equilibrio. Hay equilibrio entre blancas y negras. Vamos a desarrollar también qué hubiese pasado, hubiese respondido la misma jugada con D5, pero la contestación hubiese sido con la dama, dama por peón. Se hubiera jugado dama por dama, peón por dama, caballo F6, caballo C3, alfil B4 clavando el caballo, alfil D2 protegiendo, las negras hubiesen enrocado, las blancas también un enroque largo y la posición se encuentra equilibrada. Blancas y negras se encuentran en equilibrio. Esto hubiese pasado si hubiese jugado la jugada adecuada que era D5. Vamos a regresar a la partida. Aquí la jugada, como hemos visto, era D5 y con eso se igualaba. Las negras jugaron alfil C5 y Bobby jugó también alfil C4 atacando la casilla F7, caballo F6 de las negras atacando al peón. Bobby jugó F5 atacando al caballo, el caballo se jugó en E7, caballo C3 atacando el peón E4, las negras se enrocaron, alfil G5 atacando al caballo y amenazando doblar peones, D5 invitando al cambio de peones, alfil por caballo y peón por alfil. Vemos que la situación de los peones en el flanco rey es caótica, están doblados los peones y el rey está descubierto. Caballo por peón, caballo por caballo, dama por caballo, dama por dama, alfil por dama, torre E8 atacando el peón E4, las blancas enrocan largo, el alfil está protegiendo el peón E4, C6 atacando al alfil, el alfil retrocede y las negras aprovechan y juegan torre por peón, en vistas que el peón se encontraba desprotegido. Torre D8 jaque, el rey se va a G7, torre E1 invitando al cambio de torres, la torre blanca está protegida por el caballo, el alfil se coloca en B6 y ataca a la torre que está desprotegida, y Bobby hace una jugada genial, juega la torre en E8 y obliga al cambio de torre. Torre por torre,
caballo por torre, alfil C7 atacando al peón, caballo F3 defendiendo al peón de H2, torre B8 protegiendo el peón B7, torre E7 atacando al alfil. Las negras juegan alfil F4 jaque, el rey se ubica en B1. Negras alfil por peón y las blancas torre por peón jaque y el rey se ubica en G6. Caballo H4 atacando al rey y también al alfil. El rey se ubica en G5 y ataca al caballo. Caballo por alfil, rey por caballo y torre por peón. Las negras amenazan con torre D8, dar jaque mate. Pero Bobby juega A4 y le da salida a su rey. Las negras juegan la torre en D2 y esta jugada es mala. Esta jugada es mala. En vez de esta jugada, las negras han debido jugar con fuerza. Torre D1 jaque. El rey se iba a A2. Luego B5, invitando al cambio de peones. A5 no le convenía a las blancas cambiar. A6, torre A7 atacando al peón A6, peón C5, peón C3 atacando a la torre se ubicaba en D2 atacando al peón G2, rey B1 y torre D6 defendiendo a su peón A6 como también a su peón F6. Alfil C2 jaque, rey E6, peón A4, peón A5 y el alfil blanco queda bloqueado. Las blancas jugarían la torre en A8 y las negras juegan dama rey E5 y con esta jugada alfil y torre atacan a la casilla H6, casilla que no puede, el peón blanco no puede acercarse, si no sería tomado. Vamos a regresar a la partida. Bueno, lo que hemos desarrollado en lo anterior, hubiese habido equilibrio, estarían blancas y negras en esta posición. En esta posición existe equilibrio y blancas y negras se encuentran con las mismas posibilidades. Vamos a regresar a la partida. Las negras jugaron esta mala jugada y la suerte está echada. Las blancas tienen mejor posición de frente, torre por peón. Alfil E3 atacando o defendiendo al peón A7. Torre G7 defendiendo su peón G2. Torre D1 jaque, rey A2. Torre H1 atacando al peón H2. El peón se mueve a H3. Está defendido por su propio peón. Alfil B6. El alfil se protege por su peón. Alfil C4 con la intención de movilizar el alfil en la casilla D3 y dar jaque. Alfil D4. Y las blancas juegan alfil D3 jaque. El rey va a E6. Alfil E4 defendiendo a su peón G2 y atacando al peón C6. Rey D6. Torre H7. Torre E1 atacando al alfil. El alfil retrocede a D3. Torre E3. Torre G7 defendiendo a su peón G2. Peón F5 atacando a la torre se coloca en G6, da jaque, rey E5, torre por peón,
torre G3, torre A6 atacando el peón A7, torre por peón, y las blancas juegan la torre en A5 dando jaque, y ante esta jugada el jugador de las negras, Patterson, le da la mano a Bobby Fischer y le expresa que abandona. Abandonan las piezas negras por estar en una situación caótica y la pérdida inminente de su peón F5 y por consiguiente una gran ventaja de peones por parte de las blancas. Aquí, amigos, vamos a ver qué jugarían más las negras. ¿Cuál sería la mejor jugada? El rey en D6, torre por peón, torre F2, invitando el cambio de torres, torre por torre, alfil por torre, A5, alfil E1 atacando al peón, C3 bloqueando al alfil F2 protegiendo a su peón, rey B3, alfil H2 bloqueando al peón de blanco de H3, rey C2, alfil E1, B4, alfil H4, rey B3, rey E5, peón C4, alfil E1 atacando al peón, C3 avanzando, rey D4 atacando al alfil, el alfil retrocede a E2, rey D5, alfil F3 jaque, el rey se iría a E5, rey C4 avanzando y este expedito el avance del peón, alfil D2, peón A6, alfil E3, peón B5, rey F4 atacando al alfil retrocede a E2, alfil D2, peón B6, invitando al cambio de peones, peón por peón, peón por peón, y obviamente en esta posición las blancas ganan sí o sí porque la coronación es eminente. Hizo bien de haber abandonado el jugador de las negras. Y amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será otra oportunidad. Gracias.